cordial bienvenida a la doctora Honorina Ruiz Estrada, quien nos compartirá el tema de la integral más allá de los algoritmos. Dentro de su reseña académica, tiene su doctorado en ciencias en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, también su estancia postdoctoral en la Universidad de Constanza, Alemania. Definitividad como trabajador docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su área de investigación es educación matemática y física de los materiales blandos. También imparte cursos en el Colegio de Física, la maestría en matemática educativa, el posgrado en ciencias físicas en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Sí? También tiene alrededor de 30 artículos publicados en revistas indexadas. Pues sea usted bienvenida, doctora Honorina. Muchas gracias por su participación. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme al Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, a los organizadores de este evento, en particular a César de Gante, con quien me comuniqué inicialmente, por toda su ayuda para estar aquí finalmente con ustedes y compartirles observaciones relacionadas con la integral hechas directamente en un salón de clases. Entonces, bueno, les voy a compartir. Esencialmente son 3 documentos. Ya que me presentaron, paso directamente a lo que quisiera comentarles. Déjenme decirles que esta observación que yo hice en un salón de clases corresponde a un grupo de física. El tema que estaban viendo, que tiene que ver con termodinámica, involucra directamente la integral. Los chicos ya han llevado una buena cantidad de materias de matemáticas, en particular cálculo diferencial y cálculo integral en una variable. Y esta materia relacionada con el tema de termodinámica involucra la integral directamente en el cálculo de trabajo. Entonces, una de las cosas que quería yo saber es qué entendían por la integral, para darme idea de qué dificultades podrían tener al momento de estar aprendiendo el tema de trabajo en termodinámica. Y para eso tomé 2 actividades de una prueba internacional llamada TIMSS, a la cual le hice una pequeña variante. Déjenme comentarles primeramente que una función de variable real es un constructo matemático. Quiere decir que habita en el mundo de las matemáticas. Y que muchos de nosotros trabajamos en el mundo extramatemático, o sea, el mundo real. Ingenieros, físicos, químicos, biólogos, si nos referimos a las ciencias exactas, pero hay otros tantos, naturalmente. Y hay un fenómeno que ha sido relatado con bastante frecuencia, como un constructo, un concepto matemático, se desvirtúa, digámosle así, directamente
en los salones de clase, donde está el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este fenómeno es conocido como deslizamiento en el ámbito de la matemática educativa y tiene que ver con la sustitución que se hace en las aulas, puede ser incluso también en los libros de texto, el reemplazo que se hace del constructo matemático hacia un procedimiento en sí de cálculo. De eso les voy a platicar, y específicamente relacionado con el concepto de integral. Entonces, la integral naturalmente involucra una función de variable real. Una función de variable real por lo general se denota de esta manera. F es el nombre de la función, X es la variable independiente, pero naturalmente solamente el nombre. La regla de asociación que define a la función es la esencia, no cómo se llama. Bien. Entonces resulta ser que hay diferentes representaciones para una función. Una representación verbal, una representación algebraica, una representación gráfica, como la que están viendo ustedes aquí. Vean cómo digamos, vamos a ponerle item, involucra a una función de la que sabemos, de la que tenemos su representación gráfica, que es justamente esta línea recta, como aquí se menciona. Y enseguida nos hacen una pregunta. ¿Cuál es la integral de esa función en el intervalo que va de -2 a 3? Vean ustedes, en este plano cartesiano, en el eje horizontal tenemos el dominio de la función, pero la integral de la que están hablando aquí va de -2, que está ubicado justamente en este punto sobre el eje X, hasta este otro, que es 3. Lo que yo les voy a comentar enseguida es qué hicieron los estudiantes cuando se enfrentaron a esta situación. Doctora, disculpe que la interrumpa. Doctora, Sí, dígame. sí, Adelante, dígame. disculpe. Sí, lo que pasa es que me parece que no vemos su presentación. Ah, caray. A ver, espéreme No sé tantito. si la está compartiendo, doctora. Espéreme tantito. Creo que eso me faltó. Disculpe. No se preocupe. A ver, en cualquier momento me avisan, ¿eh? Déjeme ver. Oh, genau. Sí, doctora. Sí, gracias, muy amables. Déjeme ver. Oh, nuevamente. Es que no veo acá compartir. Ah, ya lo encontré. Disculpe. Muchísimas gracias. Entonces, estoy compartiendo. A ver, déjeme ver. Ahora le doy compartir. Perfecto. Y ahora debería verse. Vamos a ver si es así. Sí, ya estamos. Ya era necesario, sí, porque el resto que decía yo se podía entender sin que lo vieran. Pero esto no. Pero esto no. Exactamente. Sí. Muchas gracias, muy amables. Entonces les comentaba, lo que estamos viendo aquí es una representación gráfica de la función que se está integrando. Nos piden la integral de -2 a 3. Vamos a ver, les voy a mostrar a ustedes cómo reaccionaron los jóvenes. Quizás ya se lo estén imaginando.
Entonces, esa prueba lo que hace es da opciones para que usted elija. Aquí elegí ya el inciso donde está contenida la solución. Ese es el resultado correcto. Y yo agregué lo siguiente. Justifique su elección mostrando todos sus cálculos. ¿Por qué motivo? Porque aunque la elección puede ser correcta, lo que ampara esa elección puede tener inconsistencias. Y esa es la parte más relevante que hay para un maestro que está frente a grupo. Porque es la manera de observar qué es lo que el estudiante está pensando y en términos de ello, armar su siguiente clase, por ejemplo. Voy a mostrarles un primer resultado. Vea usted, aquí estoy colocando la forma, digamos, en que clasifiqué todos los trabajos de los 23 alumnos. Esencialmente hicieron lo siguiente. No calcularon la función a integrar, eso fue un 30%, y el resto de los muchachos calcularon la función a integrar, el 70% restante. No entro en más detalle porque el hecho de que no hayan calculado la función no quiere decir que resolvieron correctamente. Aquí pongo los números, ¿verdad? Vean ustedes, 6 de los 7 concluyeron su cálculo correctamente, mientras que los muchachos que eligieron, que fueron 16, decidieron calcular la función a integrar. Entonces, ellos fueron 9 los que concluyeron satisfactoriamente. Vean ustedes cómo aquí hay un, digamos, número apreciable de muchachos que no lograron concluir ese cálculo. ¿Sí? Muy bien. De manera correcta. Un poco más adelante les voy a decir dónde estuvieron las fallas. ¿Por qué ocurrió esto? Por lo pronto, vean ustedes cómo el 70% de los jovencitos decidieron obtener la expresión algebraica de esta línea recta. No es muy difícil, digamos, calcularla porque vea, aquí tengo un punto de la línea recta y del otro lado tengo otro que puedo leer con mucha facilidad. Entonces realmente no es problemático. Lo que llama la atención es que hayan elegido este camino tan largo. ¿Sí? Muy bien, ahora les muestro uno de los resultados. Uno de los muchachos optó por calcular la función a integrar. Vean ustedes, anota la ecuación de la recta. No menciona ningún paso acerca de cómo le hizo. Enseguida dice, bueno, pues ya tengo la función a integrar, sustituyo. Entonces lo que están viendo en este símbolo de integral es este objeto, este que tenemos aquí, la función. Pareciera ser que si no hay expresión algebraica, entonces no puedo integrar. ¿Por qué se piensa esto? Por lo que yo les comentaba. No se espera que nos den a la función en una representación diferente a la algebraica. Por ejemplo, la que tenemos aquí, gráfica, o una verbal, o una tabla de datos, 2 columnas de números para la variable dependiente y la variable independiente. Entonces, eso es lo que podemos observar en este joven cuando optó por este camino. Hay algunos otros detalles, vea usted. La notación no es muy favorable para hacer el cálculo. Está usando una propiedad de la integral. Está viendo aquí una constante. Y entonces está diciendo, ah, bueno, esa constante sale de la integral. Y es lo que hace aquí.
Pero este 2/5 no es un factor de x más 3. Es un factor de x nada más. Otra cosa que pudo hacer es separar la integral en la suma de dos. Una que involucrara 2/5 de x más la que involucrara al 3. La función constante. Muy bien, entonces, bueno, ¿qué hace? Dice, tengo una primitiva de la función que estoy integrando. La primitiva dice que es x cuadrada entre 2 más 3x. Y si tiene la primitiva, pues entonces evalúa la primitiva en los extremos, en los límites de la integral, y termina. Y le dio 16. Y naturalmente el 16, pues no estaba, no la encontró en esta lista de posibles resultados. Entonces lo que me comentaban los chicos mientras trabajaban, bueno, ¿y qué pasa si, qué hacemos si no obtenemos uno de esos resultados? No se preocupe, agregué un inciso más y ahí coloque su resultado. Y eso es lo que hizo esta persona. Muy bien. Entonces, déjenme mostrarles a ustedes otro trabajo. En este caso, el alumno dice, bueno, yo no voy a calcular la función que debo integrar. No quiero su expresión algebraica, no la necesito. ¿Por qué motivo? Dice, por definición la integral es el área bajo la curva. Eso es lo que menciona. Esta es una receta que solemos encontrar con mucha frecuencia en los libros, nada más que no se sabe qué es el área bajo la curva. Y todavía una sorpresa mayor para algunos alumnos por el hecho de que el área tiene unidades de longitud al cuadrado y algunas de las integrales que ellos llegan a obtener, a calcular, a necesitar, no tienen unidades de longitud al cuadrado, tienen cualesquiera otras unidades. Entonces, esta recitación que se suele encontrar con bastante frecuencia, entra como que choca con lo que el estudiante en la práctica está obteniendo, lo que está sucediéndole. Muy bien, la otra parte es, si me atengo a la expresión que escribió aquí este alumno, pues entonces es el área bajo la curva. La curva seguramente se refiere a la función que está integrando. ¿Sí? Entonces, si esta se identificó como la función a integrar, pues entonces el área bajo la curva, pues no sé exactamente por qué no podría seguir todavía un pedazo más hacia abajo, ¿no? Es el área bajo la curva. ¿Sí? Argumentando con esta argumentación, que es realmente la justificación del cálculo, entonces, bueno, se observa un triángulo. Y el área del triángulo, dice, pues es un medio de la base por la altura. Ve usted cómo está aferrada la persona a la función f de x. ¿Sí? Porque escribe igual a f de x. Dice, bueno, entonces en este intervalo hay 5 números y además la altura es 2. O sea, es la base del triángulo, efectivamente. Vean ustedes, tengo aquí este triángulo. Está hablando de el área de esta región. Esa área está, digamos, naturalmente es abajo de la curva, pero también está delimitada, un área tiene que estar delimitada por líneas. Entonces, el eje del dominio, justamente de -2 a 3, la recta x igual a -2 y la recta x igual a 3, que es esta recta que tenemos aquí. Y la recta igual a -2 es esta otra. Entonces, la región contenida entre la curva de la función integral y la recta es justamente el triángulo que se está observando aquí. Entonces la base es 5 y la altura es 2 y pues dice, ya terminé. Muy bien, y efectivamente concluye
Dice, bueno, muy bien, pues entonces f de x, vea usted, pues es igual a 5. No le llama la atención que aquí tiene f de x, aquí también, y esto es f de x, cosa más misteriosa. Bueno, estos son dos ejemplos de cómo se resolvió ese problema. Un poquito más adelante, si nos da tiempo, voy a dar la solución experta. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a pasar al otro problema. Es la actividad número 2 que hicieron el mismo día en una sesión de 1 hora y 40 minutos. Entonces tenemos los mismos estudiantes. Déjeme irme al inicio, perdón. Esta es la actividad 2. Y naturalmente es un problema con un grado de complejidad más alto. Es un reto mayor. Sigue siendo la representación gráfica de la función, es la que nos están dando, pero mire usted. Ahora obtener la expresión algebraica de esta función, pues es para desanimarlos. Naturalmente no lo hacen. Aquí está la narración, vea usted. Dice desde acá arriba, se muestra la gráfica y igual a f de x, se la dan. Le definen quién es S1 y S2, área encerrada, y mencionan entre qué curvas está contenida esa área S1, igualmente S2, y se narra dónde está contenida esta región. Eso se puede leer aquí. Naturalmente, hay una buena carga de información ahí. Si yo no sé qué es x igual a a, ¿sí? Si yo no sé qué es x igual a b, pues entonces puedo entrar en dificultades para poder comprender la información que aquí se me da. Y enseguida, algo que es evidente, a es menor que b, de cualquier manera se cita, y algo no tan evidente, ¿sí? Las áreas naturalmente son positivas, no hay áreas, no son valores negativos, y S1 es mayor que S2. ¿Y qué es lo que nos piden? Pues el valor de la integral. ¿De dónde a dónde? De A a B. Muy bien, nos dan a elegir y la solución correcta está aquí. Voy a mostrarles un par de ejemplos para que ustedes vean qué es lo que sucedió. ¿Sí? Bueno, aquí tengo un resumen de lo que pasó. Aquí está la solución correcta. Tenemos 7 estudiantes. 8 se fueron por la suma de las dos áreas y 6 eligieron otras posibilidades. Muy bien, aquí muestro de manera gráfica lo que está sucediendo con las decisiones de los muchachos. Voy a dar ahora un ejemplo justamente de este caso. Perfecto. Entonces vea cómo eligió. Y aquí está la justificación. Nuevamente dice, sabemos que la integral es el área bajo una curva desde un eje, en este caso X. Un poco más de detalle que en el caso anterior, en la solución del problema anterior. Dice, y aquí se dice, oye, mira, pero todavía puedo hacer lo siguiente. Voy a separar la integral que me estás pidiendo, esta, de A a B, en dos integrales. Una que vaya desde A hasta este cero de la función que estoy integrando, y otra integral que vaya desde ese cero de la función hasta B. Dice, le voy a hacer de esta forma. Muy bien. Entonces lo hace. Déjeme ver. Aquí está el ejemplo 1. Una dificultad que tiene es que no escribe que esta integral que está aquí es igual a la suma de estas otras dos. ¿Sí? Y dice algo importante, vea usted. Menciona, dice, este
Esta integral que está aquí, deje incrementar el tamaño, a lo mejor se ve un poco mejor. No, parece que ya no se puede. Bueno, dice, esta integral que está aquí es negativa. Y esta otra será positiva. No argumenta por qué, pero dice que es así. Dice, pero las áreas siempre son positivas. Entonces, sin más ni más, hace aparecer un valor absoluto en la integral que le esté estorbando porque tiene un valor negativo. Y da el resultado. No hay equivalencia. Si hubiese escrito que esta integral es la suma de estas otras dos, y enseguida hubiera escrito esta otra línea, se hubiera dado cuenta que aquí, por arte de magia, surgió este símbolo de valor absoluto, que naturalmente le va a dar un valor positivo y dice, y eso es ese 1 y se acabó. Muy bien. Vamos a mostrar otro ejemplo. Vea usted aquí. No argumenta nada en relación a área bajo la curva, pero como que recuerda a la primitiva que le allana el problema. Una primitiva que jamás dice cuál es, porque pues es igual de complejo que tener la función integral, en este caso. Utiliza el teorema fundamental del cálculo, como ustedes están viendo. La primitiva en el límite superior menos la primitiva en el límite inferior. Y pues sin más ni más anota este resultado. Entonces se fija lo que yo le comentaba. El resultado es correcto. Sin embargo, lo que hay en la mente del estudiante no se sabe realmente qué está sucediendo por las anotaciones que hace. ¿Cómo es que pasó de aquí a acá? Pues normalmente con una entrevista directamente al estudiante se le puede, digamos, se puede uno enterar de qué es lo que sucedió en esta parte. Eso no lo hice. No les puedo decir qué pasó aquí, pero eso es lo que sucedió. ¿Sí? Otro ejemplo. Vea usted, hace lo mismo que el estudiante previo. Aquí habla quién es ese 1. Dice que esta integral es igual a menos ese 1. Ve usted que aquí no le estorbó para nada el diferencial de x, ni acá tampoco. Entonces, ese diferencial de x tranquilamente puede no estar y pueden encontrar el resultado correcto. Muy bien. Déjeme platicarle otra cosa. Después pasamos a la solución experta. Entonces, pasamos al problema número 3. Fue hecho posteriormente en otra clase, como ustedes ven. Llegaron menos muchachos a la clase. Y aquí lo que hice fue, bueno, como son chicos que están llevando termodinámica, entonces voy a ponerles un problema que tenga que ver con termodinámica, que tengan que calcular el trabajo. Aquí les digo un mol de argón gaseoso. Se expande isotérmicamente a esta temperatura. ¿Por qué esta temperatura? Pues porque esa temperatura es prácticamente la temperatura crítica, donde este gas, es un gas noble, pasa de la fase gaseosa a la fase líquida. Les doy los datos de presión y de volumen. Es el volumen molar, como ustedes están viendo, y la presión en bar. Y dice, bueno, pues el gas está expandiendo, calcule el trabajo. Y se le manda una tabla de datos, volumen molar y presión. ¿Sí? Esta es otra de las representaciones de una función. En áreas como la ingeniería o la física, yo pienso que también la biología, la química, mucha de esa información de cómo se relacionan dos variables se puede tener de esta manera en forma de una tabla de datos. ¿Sí? Y entonces la pregunta es, ¿qué hicieron?
Ahora les digo qué es lo que pasó. Los chicos siguieron buscando una manera. Déjenme comentarles lo siguiente antes de continuar. Mire, ellos conocen esta expresión al momento que se les puso este problema. Esta es la expresión para calcular el trabajo. Este signo menos tiene que ver con una convención de signo que no importa, pero como no importa en el sentido siguiente. Lo que pasa es que el gas puede estar haciendo trabajo sobre el alrededor o el alrededor puede estar haciendo trabajo sobre el gas. Entonces se tiene que poner una convención de signo para saber en cuáles de esos dos casos se está presente. Se tiene, ¿qué es lo que se tiene? Este signo que está aquí, lo que dice es que si el gas hace trabajo sobre el alrededor, entonces el trabajo es negativo. Por eso va este signo menos. Y si el alrededor hace trabajo sobre el gas, entonces el trabajo debe ser positivo. Será positivo con este signo menos que yo coloqué aquí. Entonces, eso es lo que ellos conocían y naturalmente, vean, la tentación, una función integral. Y entonces, ¿qué hicieron? Como también conocían la ecuación de estado del gas ideal, que es la que tenemos aquí, todo este factor que está aquí, vean ustedes, constante universal de los, número de moles, constante universal de los gases y temperatura. Esa es una constante, porque durante la expansión la temperatura no cambia, y el número de moles tampoco. Entonces lo único que está cambiando es el volumen. Y entonces lo que hicieron es, bueno, pues vamos a considerarla para librarnos del problema. Lo hicieron. Algunos escribieron esta presión aquí, calcularon la integral. Otros dijeron, bueno, pues no me entretengo, como yo ya sé cuánto vale esa integral para un proceso isotérmico, donde está involucrado un gas ideal, pues de una vez lo escribo. Ya está. Entonces, este B2 es el volumen final y este B1 es el volumen inicial. Ahora la pregunta es, ¿y cómo usaron la tabla? ¿Cómo usaron estos datos que están aquí? Voy a mostrarles un resultado. Entonces aquí tenemos, déjeme ver, no se alcanza a ver, están los datos. Déjeme comentarle, vamos a ver. Esta es la temperatura. Dice, pues ya la conozco. Permanece constante y es este número. Habla de la presión, fíjese usted, dice, es un bar. Lo pasa a pascales. Elige cómo trabajar. ¿Sí? ¿Dónde está la importancia? Vea, hace la integral, que era lo que yo le decía, y llega hasta aquí. Pero hay un problema. ¿Quién es B sub 2 y quién es B sub 1? ¿Quién es de todos los que están aquí? Y entonces dijo el chico, sin problema. Y digo chico en general, se puede ser hombre o mujer. Dice, fácil. ¿Sí? Hago todos los posibles pares de volúmenes consecutivos. Aquí llevo 1. Luego con van 2. Luego de 0.54 con este otro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y terminé 10. Y ahí está el 10. Este es el símbolo para una sumatoria y dice, muy bien, pues entonces ahí va, logaritmo y lo coloca. Ve usted aquí cómo cuida el subíndice I más 1 e I. Y comienza a variar la I y comienza a tomar los volúmenes correspondientes, hace la sumatoria y termina. Y dice, bueno, enmarco la solución. ¿Sí? Muy bien. Otra propuesta. Aquí se hizo un dibujo. Vea usted, se graficaron los datos. Como aquí son casi los mismos, dice no me ocupo, me voy hasta el último. Nuevamente, me sujeto de la ecuación de estado de gas ideal para librarme de este problema que está aquí. Hago la integral y pues naturalmente llego a esta expresión.
Algo le pasó al signo menos, se le olvidó a esta persona. Y entonces vea lo que pasa. Solo hay un término de logaritmo natural. Y uno dice, ah, caray, ¿y qué pasó ahí? ¿Qué datos son? Entonces está el 0.15, que es el volumen final, y el 0.05, que es el volumen inicial. Entonces nos regresamos a los datos que están directamente aquí. Tomo este volumen que está aquí, este otro y se acabó. Y el resto, bueno, pues ni modo, no hubo manera de considerarlos. ¿Sí? Muy bien. Voy a mostrar un poquito más adelante la solución experta. Entonces, al final de cuentas, vean ustedes lo que está sucediendo. Cuando se ve el símbolo integral, perdón, aquí no, déjeme irme a otra donde sí aparezca el símbolo integral, aquí, porque este es el que voy a usar. Muy bien. Entonces, cuando se observa el símbolo integral, la preocupación mayor es conocer f de x. ¿Sí? Y se las arreglaron como pudieron, con la ecuación de estado del gas real, calculándola. ¿Sí? Cuando no se pudo, pues haciendo lo que se podía. Por ejemplo, con el problema, con el otro problema, ¿no? El número 2. Vea usted que acá pues era muy difícil pensar, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo va esto? ¿Qué función analítica debo yo escribir aquí para poder integrar? ¿Verdad? Entonces, esta es una de las cosas que primero se ven y se consigue la función integrar como se pueda. Y algunos otros recurren a la idea que se tiene, a la interpretación geométrica que se tiene de la integral, o al teorema fundamental del cálculo, como ustedes vieron. ¿Sí? Entonces, déjenme comentarles lo siguiente. ¿Cómo es que los muchachos tienen fija esa idea de que la integral de una función es el área bajo la curva? Puede deberse únicamente a la recitación que leen, pero pudieran tener también, déjenme ver, creo que esa no la tengo acá. Un momento, por favor, ahorita se los comparto. Bueno, no sé si estén viendo la interpretación del constructo matemático integral. Eso es esa es la presentación que ahorita estoy compartiendo. Espero que se esté viendo. ¿Alguien me podría decir si lee interpretación del constructo matemático integral de AB, f de x de x? Sí, doctora, es la que estamos viendo. Correcto. Se ve bastante grande. Déjeme ver si la puedo achicar, por eso lo dejé en Word. Entonces la pregunta es, ¿por qué se asocia a la integral de un área? ¿Por qué se le relaciona? Y entonces lo que los chicos pueden estar pensando es en lo siguiente. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, déjeme achicar esto. Perfecto. Dice, bueno, tengo esta dificultad. Entonces yo debo integrar desde -2 hasta 3. Dice, muy bien, entonces lo que voy a hacer es hacer una partición del intervalo de integración en justamente 1, 2, 3, 4, 5 pedazos. Este delta X que está aquí, pues es justamente el tamaño de la unidad que nos están dando en este problema que nos han propuesto. Y entonces, dice, bueno, pues correcto. Entonces voy a tomar esta base, multiplico por esta altura, naturalmente aquí la altura es 0, ¿verdad? Por eso acá dibujé un triangulito en rojo. El rectangulito que estoy considerando para estimar
el área bajo la curva, como están diciendo los jóvenes, es justamente la de estos rectángulos. Entonces ve usted el siguiente, tomo el siguiente rectángulo, ¿sí? Me fijo dónde se intersecta esta recta con la curva y esa es la altura del siguiente rectángulo. Y así me voy hasta que concluyo. Naturalmente es una estimación. ¿Por qué motivo? Porque estas pequeñas porciones, estos triangulitos que están aquí en rojo, pertenecen al área bajo la curva, pero pues no las podemos considerar de esta manera. Y entonces se preguntaría, muy bien, siguiente pregunta, ¿y cómo le podríamos hacer para evitarnos tirar a la basura estas áreas que realmente deben estar consideradas? Y entonces, lo que puede estarse recordando también, pues es que podemos hacer una partición más fina del intervalo de integración. Por ejemplo, yo aquí hice la partición de, digamos, son, ¿cuántos eran? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ahora tengo 10 rectángulos. Entonces dividí el intervalo de integración en 3 pedacitos del mismo tamaño. Claro que el delta X aquí es más pequeño. Y vea usted cuál es el efecto. El efecto es que gano para el área bajo la curva, gano porciones que anteriormente estaba perdiendo. Y entonces el hecho de hacer una partición más fina del intervalo de integración me permite acercarme más a la integral, a lo que estoy calculando, a lo que me interesa, que es toda esta porción que está abajo de la función a integrar, de esta curva, limitada por x igual a 3, espero que me haya equivocado aquí, y x igual a menos 2. ¿Sí? Muy bien. Todo esto está sucediendo en el mundo real, porque yo estoy dibujando todo, yo puedo hasta medir esta porción. Si ustedes me preguntan cuántos centímetros son delta X, yo lo puedo medir. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está el brinco hacia el mundo de la matemática? En pensar en lo siguiente. ¿Cómo voy a recuperar estas pequeñas porciones perdidas de área que yo realmente debo incorporar acá? Y entonces dirían, bueno, pues vamos a hacer que el ancho de la base del rectángulo tienda a 0. Porque yo me puedo imaginar, mira, ¿cómo puedo seguir ganando área acá? Pues ahora divido a la mitad y después a la mitad lo que quede y así me voy, pero eso va a ser un cierto número de veces que se hace. Porque en algún momento usted ya no va a poder dividir a la mitad. ¿Sí? Ya no va a poder ni siquiera hacer el dibujo, tampoco, ¿no? Le va a quedar un rectangulito extremadamente delgado. ¿Qué porciones puede manejar entre sus dedos? Pues puede hacerlo, por ejemplo, haga un ensayo, tome una hoja de papel y divídela a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad, hasta donde se pueda. ¿Le va a quedar un pedacito de papel entre sus dedos? Mida usted cuál es la longitud, las dimensiones longitudinales de esa porcioncita. Y pues eso es lo que usted puede controlar con sus dedos. Eso pertenece al mundo real. Lo que no pertenece al mundo extramatemático es pensar en que el delta X que está aquí sea cada vez más y más y más y más pequeño
y pensar que tiende a cero. Cuando se hace eso, brinca usted del mundo extramatemático al mundo matemático. Esa es la integral. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este símbolo que está aquí ya es un símbolo que pertenece al mundo de la matemática. ¿Sí? Está representando este símbolo una sumatoria de esa cantidad infinita de rectángulos de anchura dx y altura f de x. Es una manera de representarlo. No escribí aquí el límite, no tiene caso que nos apuremos tanto. Se puede trabajar posteriormente, ¿sí? Pero al final de cuentas, esta expresión que está aquí, este constructo, todos estos símbolos que usted está viendo acá, está representando el proceso al límite del que le he comentado anteriormente. El concepto de límite no es algo elemental, ¿sí? De hecho, pasar del mundo extramatemático al matemático involucra estos grados de abstracción como el que estamos viendo en el caso del límite. Pueden ser otros, naturalmente, pero eso es esencial. Entonces, mientras en el mundo extramatemático yo asocio esto a algo en específico, en el mundo matemático se le desprende de toda esa conexión con el contexto específico de donde surgió. ¿Sí? Por eso ustedes escuchan. No, los resultados matemáticos, los conceptos matemáticos no tienen nada que ver con el mundo extramatemático, ¿no? Este es el ámbito de la matemática. Muy bien. Ahora, si yo quiero calcular integrales de diferentes funciones, por ejemplo, ya no una lineal, sino una cuadrática, la raíz de x, que fuera la función, o cualquier otra función mucho más compleja, pues tendría que recurrir justamente a la definición de integral. La sumatoria que yo he estado dibujando acá es la suma de Riemann, vamos a llamarla inferior, porque también pudimos haberlo hecho agregando triangulitos, ¿sí? Yéndome hacia acá, mire, esta línea hacia acá, y luego agregando un triangulito, ¿sí? Entonces esos triangulitos que están aquí en rojo pudieron haber quedado también por encima, y las dos sumas de Riemann, en el límite que le he mencionado, deben conducir al mismo valor. El valor límite es el mismo. Muy bien, entonces, eso tendríamos que hacer. La pregunta es, bueno, los muchachos usaron el teorema fundamental del cálculo. Ese teorema fundamental del cálculo se puede demostrar con ideas intuitivas, no tiene que ser tan riguroso, ¿sí? Y se puede demostrar justamente el resultado que está aquí. Entonces, si usted quiere integrar una función analítica, naturalmente, entonces busque una primitiva de la función. ¿Y cómo va a encontrar la primitiva de la función? La primitiva derivada le da la función que va a integrar. Entonces, como ya sabemos derivar a esta altura, vea usted que es el teorema fundamental del cálculo asocia, relaciona la derivada con la integral. Y entonces así podemos conseguir integrales de otras funciones. ¿Y qué podemos hacer todavía? Utilizar métodos de integración. Y de esa manera surgen las tablas de integral. Entonces, ¿por qué tenemos tan atada la idea de que tenemos que tener una extensión algebraica? Pues justamente, digamos, por la formación académica que hemos recibido, por la información que ahí se nos da, ¿sí? Déjeme decirle
que las tablas efectivamente, las tablas de integrales son muy usadas y entonces es una búsqueda. ¿Sí? O métodos de integración, sabiendo integrales primitivas de funciones sencillas, pues también trabajamos. Entonces, por eso es que la gente se aferra mucho a la expresión algebraica de la función. Ahora, lo que sucede es que en la práctica podemos llegar a enfrentarnos a tablas de datos, como yo les comenté hace rato, o a representaciones gráficas de una función. Y entonces, tener la necesidad de hacer una estimación de la integral o de plano quizás calcularla. Por ejemplo, usted diría, déjeme ver si realmente esto se pudiera hacer. Voy a ver la 2. ¿Cómo podré yo saber cuál es el área que está aquí? Ahí dice que es S1, que es S2, pero no me dicen cuánto vale. ¿Sí? Porque al final de cuentas, pues yo tendría que poner un valor. Suponga usted que estos fueran datos, no sé, o sea, alguien me dio esta función ahí. Y entonces uno diría, bueno, pero ¿cómo puedo conseguir cuánto vale esta área? Pues a lo mejor podría hacerlo de la siguiente manera. Ve usted cómo pudiera suceder de esta forma. No lo he hecho, pero pienso que se puede. ¿Sí? Entonces, lo que podría hacer usted sería lo siguiente. Recorta este pedacito o simplemente recorta todo. Así, le va a quedar esta región con S1 y S2 y la pesa, a ver cuántos gramos son. Es una hojita, ¿no? Entonces debe pesar algo. Hay maneras de pesar en los laboratorios, entonces usted podría pesar. Y claro, necesita un patrón, por ejemplo. ¿Cuál sería el patrón? Pues el peso de una hoja completa. Entonces una hoja de papel bond, por ejemplo, y este dibujo en otra hoja de papel bond. Entonces peso la hojita de papel bond y yo sé qué área tiene, y luego peso estas otras regiones, y entonces podría relacionar el peso con las áreas. Entonces vea cómo tenemos varias maneras de salir adelante. Mire, pues yo creo que a esta altura ya estamos bastante cansados. Yo le dejaría ahí. Y en todo caso, esperaría sugerencias o preguntas. Al final de cuentas, la intención es considerar al salón de clases como un laboratorio, donde están ocurriendo fenómenos. Y si prestamos atención a lo que está ocurriendo en los salones de clase, entonces podríamos tener los maestros propuestas de cómo regresar a ese salón en la siguiente clase y comenzar a trabajar las dificultades que estamos observando. Ese, al final de cuentas, sería el mensaje para los maestros que nos estén escuchando. Y para los chicos dirán, ¿y qué mensaje es para los chicos? Pues ve usted el tipo de dificultades que se están enfrentando. Algunos quizás se vean reflejados en lo que yo he comentado. Entonces, el hecho de comentar en el salón de clase qué les está pasando como comunidad también ayuda a los demás. Entonces, yo pienso que eso podría ayudarnos bastante. Y bueno, ya no quisiera entretenerlos más. Les agradezco muchísimo. Y Muchas gracias. como dijo Paco, pues espero que todavía se hayan quedado algunos. Sí, Muy muchas bien. gracias, Estoy a la doctora orden. Honorina. Sí, muchas gracias, doctora. Si preguntamos, ¿hay alguna cuestión, alguna duda, muchachos? ¿Escuchamos alguna pregunta?
Jóvenes, ¿alguna pregunta de la exposición de la doctora? Ninguna, profe. No se animan. Yo sí tengo una pregunta, doctora. Sí, Dentro de la formación de un estudiante en el área de ciencias y de ingeniería, ¿qué tan importante considera usted que sea el hacer mucho énfasis en cuanto a al procedimiento que realizan para resolver algún problema? Porque muchos como que noto que tienen la idea de que lo que importa es el resultado, aun cuando los procedimientos sean erróneos, casi casi le atinan, pues ya, mientras sea lo que se busca, está bien. sí. Mire, una cosa que tenemos que aprender como estudiantes es a calcular, ¿sí? Y para eso hay también una manera de trabajo. No es calcular como sea. El cálculo se tiene que hacer de manera muy organizada. Si es cuestión de pasar cursos, pues quizás sea suficiente con atinarle al resultado. Pero va a funcionar mientras sea pasar cursos y en algún momento quizás nos deje de funcionar. De ahí vamos a pasar a los centros de trabajo, a los programas de posgrado. Y entonces, la pregunta es cuánto tiempo nos podemos mantener pensando únicamente en que si tengo el resultado o conozco el resultado, pues ya estoy del otro lado. Yo pienso que esta podría ser la dificultad. En algún momento seremos egresados, estaremos trabajando en algún lugar, nos encargarán algún problema a resolver, nos pedirán que hagamos una propuesta. La información que nos pueden proporcionar es muy variada. Y entonces tenemos que echar mano de todo lo que sabemos para construir una solución, para dar una respuesta. Ese es el reto. ¿Sí? Al final de cuentas, haga de cuenta usted, se construyen edificios. Se construyen en base a lo que recibimos en las escuelas. ¿Sí? Trabajar lo mejor que se pueda en nuestros centros de estudio será indudablemente de mucho beneficio a futuro, aunque ahorita no se vea. ¿Sí? Entonces, yo no desprecio para nada el cálculo, para nada en absoluto. Me reservé aquí algunos cálculos, naturalmente. Deben hacerse de manera ordenada, organizada. Realmente calcular es un arte. ¿Sí? Pero no es calcular como sea. Es calcular buscando el camino más eficiente, con un control total de lo que estoy yo haciendo. Porque llega a suceder que el resultado que obtengo no es lo que yo esperaba. Y entonces se va a tener que ir a buscar el error. Y si no es su trabajo, un trabajo ordenado, olvídese, va a tirar todo y lo va a hacer de nuevo. Porque no le va a servir lo que tiene enfrente. ¿Sí? Entonces, sí, yo pienso que lo primero que debe hacer un jovencito, un estudiante, es saber calcular. Pero no es lo único. Porque entonces lo que él va a hacer a futuro es calcular. Y no va a poder pensar en tener otro puesto
que involucre no solo calcular, ¿sí? Entonces nos estaríamos cerrando las puertas a futuro. Eso es lo que yo pienso que sucede. Espero que ayude mi comentario y que no moleste, ¿verdad? No van a poder desafortunadamente decirme y te equivocaste. Mírame, acá estoy, te saludo desde tal parte. Nada de lo que dijiste siguió. Porque pues les falta, son niñitos, son jovencitos, muchos de ellos, ¿no? Son gente muy joven. Entonces, pues no sé si aguante yo hasta que salgan en la televisión, ¿no? O no sé, me saluden desde algún lugar muy, muy importante y digan, fallaste. No era así. Sí, doctora, muchas gracias. Concuerdo con lo que dice totalmente. Y pues de hecho, si aquí hay todavía alumnos de los que a quienes les hemos dado algún curso de cálculo o de física ahí en el TEC, álgebra, la maestra Ariana o yo, pues la doctora Honorina es una de las responsables de que nosotros ahora los estemos molestando tanto con los procedimientos. La doctora nos dio clases en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas hace ya algún tiempo y pues concuerdo con lo que acaba de decir, ¿no? No se trata de calcular por calcular y de atinarle. En algún momento eso no funciona. Veo que está Ulises levantando la mano. Puedes activar tu micrófono. Sí, buenas tardes. Sí, de igual manera mi pregunta iba un poquito relacionada con lo que ya mencionaba ahorita al final de la contestación de la otra pregunta, ¿no? ¿De qué pensaba sobre la importancia que se tenía de relacionar, digamos, la integral o en muchas ocasiones pues las matemáticas con un proceso, con un experimento, con un fenómeno de la vida real, pues, o sea, para que el alumno tuviera esa capacidad de ver en sí qué es lo que está realizando y que él pudiera medir y ver de manera ahora sí que real, ¿no? Así como el problema que nos mencionaba de termodinámica, donde pues ya ahí analizaban, ¿no?, el comportamiento de gases, ¿no?, de la presión con el volumen y demás. O sea, ¿qué pensaba sobre la importancia que tenía sobre que se relacionara directamente con este tipo de eventos ya reales? Que nuevamente nos llevamos, digamos, a lo que se venía mencionando en las anteriores pláticas, donde pues tenemos que, los docentes tenemos que invertir tiempo para ver qué tipo de problemas son los que tenemos que dejar para, o investigar, o dinámicas o estrategias para que al fin y al cabo el alumno tenga un buen análisis, digamos, de lo que está realizando. Bien, le comento, Ulises, mire. Sí. Las ingenierías, yo digo casi cualquiera, claro que no las conozco, no he trabajado yo en ingenierías, pero estoy relacionado con el trabajo que se hace en la física. Y por eso me atrevo a decir que las ciencias naturales y exactas tienen una componente muy alta de situaciones reales. No quiere decir que eso sea lo único que se va a tener. Hay trabajo muy teórico, yo me imagino que en la ingeniería también lo hay, en la física así es. Y puede ser que alguien jamás se relacione con un experimento, ni tenga la necesidad de tomar datos. Incluso hay situaciones, digamos, en que los físicos no creen que sea tan importante el trabajo en el laboratorio para un físico teórico, así les dice. ¿Sí? Pero yo pienso que en la ingeniería, me atrevo quizás a aventurarme, debe ser una
situación más amplia. Realmente debe ser más la necesidad que en el caso de física. Y de lo que usted está hablando, justamente de tomar datos, usted está hablando de modelación. ¿Sí? ¿Cómo dar ese salto nuevamente del mundo extramatemático al mundo matemático? ¿Sí? Y eso los jóvenes lo tienen que aprender. Entonces, por eso yo considero que debe haber una experiencia mínima al respecto. Que aunque sea la preferencia del estudiante sea un trabajo netamente teórico, estar en las licenciaturas se está haciendo una formación general. Van a obtener el título de ingeniería en algo. Entonces, los maestros que estamos trabajando con esos ingenieros, con esos futuros ingenieros, estamos en el deber de proporcionarles todos los elementos necesarios para que ellos se desarrollen en el futuro. Y esta parte que usted acaba de mencionar, yo considero que es muy importante. Habrá niños que digan, jóvenes que digan, eso a mí de plano ni me interesa, porque yo voy a hacer tal cosa. Solo trabajo teórico, ¿para qué me meto? Yo le comentaría, si es así, ¿por qué quedarme con unos lentes de escasa visión si me puedo hacer unos muy buenos? Si en el futuro quizás usted esté frente a un grupo de trabajo donde va a haber experimentales, por ejemplo, ¿cómo va a platicar con ellos? ¿Cómo se va a dar cuenta? ¿Cómo les va a proponer? Entonces yo pienso por eso que no debemos despreciar el trabajo en el laboratorio, aunque tengamos una tendencia al trabajo de tipo teórico. Ahora, si se trata de matemáticos, ese es otro asunto. ¿Sí? La matemática ya tiene un cierto rato de tratarse de aprender en contextos hasta el nivel secundaria. Pero ya cuando se trata de muchachos interesados en la matemática, no tendrían por qué, digamos, llevar este tipo de trabajo experimental. Yo imagino que en el TEC, allá con ustedes, muy posiblemente todo sea ingenierías. Entonces no tienen gente que vaya en la dirección de matemáticas únicamente. Y en ese caso yo diría que sí es una componente importante, la parte experimental. Y que los maestros buscáramos la posibilidad de darles una oportunidad a nuestros estudiantes de hacer el experimento, hacer la modelación matemática, obtener resultados matemáticos. Los resultados matemáticos son predicciones. ¿Sí? Vea usted matemáticamente, ya cuando esté en el ámbito de la matemática, usted puede predecir, regresar al mundo real y ver si su predicción realmente se puede realizar. ¿Sí? Entonces, bueno, a mí me parece que la modelación es relevante para los jóvenes del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla. Muy bien, pues sería todo. Lo Sí, que le muchas puedo gracias. comentar a Ulises. Sí, muchas gracias, doctora. Gracias por su pregunta.
Doctora, ¿Alguna buenas pregunta más, tardes. jóvenes? Ok. ¿Sí me escuchó? Sí, adelante. Buenas, Yo. hola, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una inquietud. Eh, Como mencionaba usted al principio de la plática, hay los chicos, los estudiantes realizan procedimientos que resultan a veces ser erróneos. Sin embargo, vemos que se repiten en diferentes cursos o en el mismo curso. Vamos, en cálculo integral responden una cierta integral o contestan dan un resultado que es erróneo y vemos los procedimientos. Y esos procedimientos se van repitiendo para el siguiente semestre o vimos que pasó en el semestre anterior, etcétera. ¿Qué considera que nos ha hecho falta tanto como docentes y estudiantes revisar o realizar para evitar este tipo de cosas? ¿O cuáles serían las alternativas que podríamos tomar para disminuir este tipo de errores? Yo pienso que darse una oportunidad, hacer un alto. En cuanto un maestro detecta, digamos, una dificultad en un cálculo de un estudiante, y esta dificultad usted ya sabe que también la encuentra un poco más adelante. Entonces yo creo que en ese momento hay que detenerse y elaborar al menos un par de actividades que le permitan a los estudiantes darse cuenta del error y corregirlo. Es que ellos lo siguen haciendo porque no lo perciben. Lo que los jóvenes escriben, la forma en que resuelven, es independiente de los libros, del maestro, de lo que uno diga en general. La persona siempre está trabajando con lo que piensa, con la forma en que interpreta, por ejemplo, como yo les decía, que puedo sacar la constante de la integral, porque me acuerdo de una propiedad de las integrales que va así, pero no te acuerdas de toda la historia. No te acuerdas que debe ser un factor de la función a integrar. Y entonces esa interpretación errónea de un resultado tan simple, ¿no? Ni siquiera a saber cómo se demuestra que efectivamente es así. Entonces, cuando uno detecta una dificultad de este tipo, un error con esas características, pues se detiene un momento y dice, a ver, vamos a ver. Y sé que es costoso, hay que cubrir un programa y hay que llegar al examen con tal y tal y tal material. Pero dígame usted, ¿qué caso tiene salir así? ¿Qué no se puede explicar en la academia? Y decir, oigan, ¿por qué no hacemos un alto y revisamos tal cosa? En algún momento los niños, los jóvenes egresados se van a enfrentar a eso. ¿Se imagina que en el futuro, en una situación, un trabajo común, presentan un resultado y les sale por ahí el error otra vez? Entonces, bueno, yo diría eso, ¿no? Yo hice un alto porque vi estas dificultades, me dediqué una semana a discutir las soluciones. ¿Por qué? Les preguntaba yo, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué recomiendan? Entre ellos mismos. Aquí tengo este problema y un estudiante encontró tal resultado. Y aquí tengo el mismo problema y hay otro resultado. ¿Qué pasó? ¿Sí? Entonces, bueno, yo espero sinceramente que eso les ayude a mis estudiantes y que quizás en este momento no se vea, porque mire, aprender tiene que ver con una evolución temporal. No se aprende de una vez y para siempre. ¿Sí? Entonces, quizás ahorita no se refleje en el examen que hice recientemente,
pero sí hacia el futuro. Y yo pienso que con que logremos eso, estaremos haciendo lo que les va a ayudar a nuestros estudiantes, que los va a sacar adelante, que los va a poner en una, digamos, en un lugar donde puedan ellos competir. En el trabajo, en los grupos de investigación, que puedan dialogar con los demás. Porque si no sabes trabajar matemáticamente, si no tienes intuición física acerca de lo que está sucediendo, entonces le costaría mucho a una persona poder dialogar con otro, con otra. Y normalmente en los grupos de trabajo así sucede. Es un diálogo. Es como un idioma. ¿Cómo voy a hablar en este momento chino mandarín si no sé ni una sola palabra? ¿Sí? Entonces, yo diría que eso es lo que debería preocuparnos, ¿no? A nosotros como maestros y a los jóvenes como estudiantes. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si me pasé de estar hablando y realmente con eso contesté lo que usted me estaba preguntando. Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien. Me parece que hay una mano arriba. Sí, buenas tardes. Buenas Bueno, más que una pregunta, igual sería como agregar a la información que la doctora nos hizo gracias de explicar. Yo creo que, bueno, desde mi punto de vista como estudiante, la observación que pudiera hacerles tal vez a los catedráticos sería el enfocar un poco más el estudio, pero vaya, de una forma más a lo real, porque muchas veces pues nos enseñan cómo resolver un problema, pero no a qué va enfocado, ¿no? Y digo, es algo personal, como que se pierde, o sea, te enseñan cómo hacer las ecuaciones y tal, pero ¿en qué lo aplicas? O sea, llegas en el punto donde pues lo necesitas hacer, pero no sabes relacionar, o al menos a mí me cuesta muchas veces hacer eso. Pues bueno, es un sentir, ¿no? Muy oportuno. Porque justamente del diálogo entre los que aprenden y los que están a cargo de ese aprendizaje es de donde pueden salir las ideas de qué hacemos ahora. ¿Sí? Pienso que pues será cuestión de dialogar entre los mismos maestros en la academia y los jóvenes también y llevar propuestas y decir, bueno, ¿por qué no le hacemos así? Y yo diría, bueno, muy bien, no nos vamos a desarraigar así de golpe y porrazo de la forma en que estamos trabajando por mucho tiempo. Pero yo creo que al menos empezar a tomar medidas para caminar en una dirección acordada. Eso sí me parece muy, muy bueno, ¿no? No todo el tiempo tienen que ser las cosas igual. Los retos van cambiando. Se imagina a uno de nuestros egresados del tecnológico, no sé, haciendo un posgrado en otros países.
hasta dónde alcanza, o sea, se requiere la ciencia y la tecnología en México. ¿Cómo le vamos a hacer? Ahora que están sucediendo tantas cosas, pues quizás podríamos tener también propuestas, ¿no? Nuevas propuestas. Y bueno, Alejandro, pues dice usted personal, pues sí, está bien. Posiblemente haya alguien más que tenga la misma opinión, no se ha mencionado, pero se puede conversar. Y a lo mejor usted no es el único, ¿verdad? Entre los chicos pueden conversar, platicar con los maestros y trabajar juntos. Es lo que yo podría decir. Acá desde lejos, sin conocerlo, sin haber estado nunca en el tecnológico, sin conocer sus retos, sus problemáticas. Pero yo pienso que el trabajo en conjunto siempre funciona, siempre hay cosas. Y es cuestión de ponerse de acuerdo. Bueno, es lo que yo podría decir desde acá. Sí, doctora, muchas gracias. No hay de qué. Bueno, pues espero que la plática, la integral, más allá de los algoritmos, haya tenido algún significado para los presentes. La intención era esa, ¿no? Decir que hay algo más. Poner a su consideración la importancia de ese algo más. Ustedes juzguen. ¿Sí? Y si en algún otro momento quieren que platiquemos, pues platicamos. De detalles, a ver, oye, la solución experta, ¿cómo quedó? Platicamos cómo quedó la solución experta. Pero ¿por qué así? ¿Por qué no así? ¿Sí? Entonces, puede ser. Entonces, bueno, no sé si haya todavía algo más, César. No, doctora, ya causó bastantes cosas buenas esta plática, me parece, tanto para alumnos como para nosotros, los profes que estamos ahí queriendo hacer algo distinto. Muchas gracias, doctora. Y pues le cedo Igual. la palabra a la maestra Paulina. Muchas gracias, maestra, por su aportación, doctora, perdón, muchas gracias por su aportación. Bueno, dejo la palabra a la maestra Marta. A ver, permítanme, por favor, voy a compartir mi pantalla. No sé si ya se ve. ¿Me escuchan? Me parece que la doctora todavía está Debo compartiendo. dejar de compartir, ¿verdad? Disculpen. Oiga, no, es que es una cosa terrible. Qué bueno que me han estado ayudando porque déjeme ver. Debo dejar de compartir. Dejar. Parece que ya dejé de compartir. Verifique, por favor. Ahora sí, doctora. Sí, gracias. Sí, doctora. Vaya.
A ver, ¿ya se ve la mía? Todavía no. Está cargando, me parece. No, no se ve. Todavía no, maestra. Ahora sí. Sí, ya está. Ok, bueno, pues saludo a los presentes en esta quinta plática de nuestro primer encuentro y segundo concurso de experimentos, y a nuestra ponente, la doctora Honorina Ruiz Estrada. Doctora, pues muy agradecida de haber escuchado su plática, muy interesante, su tema de investigación educativa en el área de las matemáticas, específicamente sobre la integral. Agradecemos su valiosa participación y a nombre de nuestro director general, el licenciado Pablo Alejandro López Pacheco, y del Departamento de Ciencias Básicas del TEC-NM Campus Acatlán, me permite hacer entrega virtual de su reconocimiento por la plática que nos ha compartido. Hago lectura de que dice: el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, otorga el presente a doctora Honorina Ruiz Estrada por su entusiasta participación como ponente en la plática La integral más allá de los algoritmos, en el primer encuentro de ciencias y segundo concurso de experimentos realizado del 25 al 27 de noviembre en línea, organizado por el Departamento y Academia de Ciencias Básicas de este instituto. Heroica ciudad de Zacatlán, Puebla, a 25 de noviembre de 2020. Creatividad y tecnología para la excelencia de FIA, el licenciado Alejandro Pacheco, director general. Pues muchas gracias a ustedes. Agradezco. Doctora, muchas gracias por haber compartido. Les agradezco su ayuda y paciencia. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, César, Ariadna. Adiós a todos. Adiós, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. No hay de qué. A ustedes. ¿Serían tan amables, por favor, de activar su cámara para tomar evidencia de la última plática, por favor?